Bienvenidos a otra entrega de esta sección de Antropología y Patrimonio. Hoy nos hemos bajado al sótano 2 del museo y estamos dentro de uno de sus compactos donde tenemos alojados una gran colección de sellos de pan que tenemos en este museo y que, bueno, nos dan la llave para poder hablar de muchísimas cosas y la verdad es que es uno de los objetos fetiche para mí en este museo porque la verdad que abre la puerta a poder reflexionar y ver las lógicas, las ideologías que se manejaban antes en los pueblos y un poquito pues cómo se vivía. Estos sellos de pan, pues la función un poco que tenían era marcar la producción del pan de las distintas familias cuando tenían que usar un horno en común, cuando había capacidad de usar un horno en común y poder distinguir unas masas de otras. Como veréis, pues hay sellos de pan realmente complejos, solían estar hechos por pastores, en madera, tallados en madera, navaja, y pues un poquito como veis aquí tenemos sellos realmente complejos, altos, con varios pisos, con vaciado en la madera. Estos dos asemejan campanarios. Y tenemos sellos muchísimo más básicos, sellos mucho más humildes, todos con sus improntas, con las que marcabas el pan, la masa, antes de meterla a hornear. Lo que nos permite hablar estos sellos y la idea del horno comunal que cayó en desuso cuando se despoblaron las áreas rurales y hubo el éxodo hacia las grandes ciudades y empezaron un poco a funcionar los hornos industriales, nos permiten hablar de esa reafirmación que había del el estrecho vínculo, la estrecha relación vecinal, la constante interdependencia social que había entre la gente. Ya no solo a la hora de usar un horno comunal, con sus reglas, pues por ejemplo, el primero que encendía el horno tenía que gastar más leña que el que lo encontraba ya caliente, tenía su orden para que un día le tocase a unos, otro a otro. Si los pueblos eran muy grandes podía haber más de un horno comunal. Los hornos comunales además eran sitios donde se contaba todo, eran lugares de narración oral, de contar el cotilleo, de contar el cuento, de intercambio, de encuentro. Eran corazoncitos del pueblo y de esa vecindad que se fraguaba en el día a día de una manera tan estrecha. Bueno, de tal manera que si tenemos, por ejemplo, en cuenta que la gente cuando horneaba hacía las masas, para que el pan se levase metían el fermento, la masa madre, los fermentos lo llamaban, de otra familia que había metido la masa madre en la masa completa que había hecho, hacían sus piezas para hornear y dejaban un cachito para pasar a la siguiente familia que le tocase hornear o con la que tuvieran relación, para que llevase esa masa madre que iba pasando de generación en generación y de vecino en vecino. Por eso en cada pieza de pan que se hacía con este sistema, con esta lógica económica y alimenticia, pues en el pan de todos los vecinos había un poquito de pan de todos los vecinos. Eso es muy bonito, esa idea de que se iba pasando el fermento de una masa a otra. En esta época que vivimos tan individualista, pues pensar en estos sistemas de convivencia y supervivencia pues nos parece bastante importante, más cuando el protagonista es el pan, que probablemente sea el elemento que está soportando más el tiempo en términos intergeneracionales. El pan viene del pasado, está aquí en el presente y va a ir al futuro, y es un elemento que nos va a acompañar y que perdura. Es un elemento cultural que quizás sea el elemento cultural que sabemos que va a estar ahí, o esperemos que esté ahí siempre. Los hornos comunales fueron cayendo en desuso y fueron cayendo en la ruina, en el abandono, y bueno, pues gracias a muchas
iniciativas de gente, de los pueblos, iniciativas de asociaciones, de ayuntamientos, pues se están recuperando en bastantes sitios y se están recuperando tanto en el sentido de utilizarlos semanalmente para producir el pan, sino como elementos identitarios, elementos de identidad de los pueblos. Aquí se vivía así, aquí se compartía así, aquí se trabajaba así y bueno, pues se han recuperado y se utilizan en las festividades de los pueblos, cuando la gente se junta, y es muy bonito ver cómo lo hacen con ese sentido de marcador identitario, más que de producción, se recuperan para identificarte con ellos, ver cómo vivían nuestros abuelos y cómo eran capaces de organizarse y compartir desde el sentido de lo comunitario, de lo comunal. Es el caso de la recuperación que se está haciendo en las comunidades de este tipo de horno, en las mancomunidades de las tierras altas de Soria, en Ornija, en los Montes Bercianos, en algún pueblo más. También tenemos noticias de que en las merindades hay sitios donde se están recuperando, en territorios de la provincia de Zamora, como San Juan de la Cuesta, Latedo. Hay mucha gente que están recuperando con su propio esfuerzo y con su quehacer e interés este patrimonio etnográfico impagable que nos cuenta cosas tan bonitas y que desde las instituciones pues nos está protegiendo, nos está facilitando supervivencia, porque se fija siempre en cuestiones patrimoniales quizá de más vuelo o de más calado, que consideramos más importantes. La humildad del horno comunal y este mensaje que nos lanza es de tanto valor que desde aquí no podemos sino transmitir el agradecimiento a toda esta gente que está recuperando sus hornos comunales, para que las generaciones que vienen por detrás sigan teniendo por lo menos acceso a ver cómo eran estos sitios, qué se cocía allí a nivel de masa y a nivel social, y nos parece que están haciendo una labor con el patrimonio etnográfico impagable. Por último, queríamos cerrar con una cita de un prólogo a un pequeño libro sobre el pan en Valladolid, en el prólogo de Joaquín Díaz, que cierra el prólogo con una frase maravillosa y que queríamos que fuese el colofón de este pequeño vídeo que os lanzamos hoy. El pan nos gratifica, nos sacraliza y nos devuelve al limbo de lo común, en aras de los 5 sentidos. ¿Se puede pedir más?